Bienvenidas al podcast Mujeres Colibrí, despertando la dulzura de la vida, un espacio para volar juntas hacia adentro, donde cada historia es medicina y cada palabra un susurro del alma. Somos mujeres en camino, mujeres en despertar, reconectando con nuestra esencia, con nuestras raíces y con la sabiduría que habita en el silencio. Gracias por estar aquí, por escucharte, por abrir tu corazón con nosotras. Que el colibrí que habita en ti siga despertando la dulzura de la vida. Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Un gran gusto, placer estar aquí una vez más con todos ustedes, con todos aquellos que nos están sintonizando el día de hoy, ya en nuestro episodio número 12. Y para todos aquellos que nos andan siguiendo o no, es el último episodio de nuestra primera temporada. Y es un gran honor, es un gran placer porque tenemos varias cositas, tenemos una sorpresa ya así como lo pueden ver. Pero antes de comenzar, me gustaría comenzar con el título de este episodio, que creo que va a ser como ese cierre que le hemos estado dando desde que comenzamos este proyecto meses atrás, en el 2025. Y en este episodio vamos a hablar de algo que de alguna manera nos impacta a todos, pero también queremos escuchar las historias que están allá afuera, y por eso el día de hoy tenemos una gran invitada. El día de hoy, nuestro episodio número 12 va a ser las enfermedades como maestras, cómo canalizamos esta información cuando la manifestamos en nuestro cuerpo. Y antes de comenzar, yo siempre, como han visto, comenzar con una semilla de agradecimiento. Agradecida por todas las oportunidades, por todas las personas que han colaborado y trabajado con nosotras para hacer esto posible, con lo que podemos ver, con lo que no podemos ver, y con las invitadas, la invitada que tenemos el día de hoy. Así que sin más preámbulo, a mi hermana Cuepone, y pues dale. Hola a todos, estoy súper emocionada porque hoy tenemos una invitada especial que se llama Carla Álvarez. Antes de que se las presente, quiero dedicar este episodio a mi abuelita Reyes, que está en el cielo. Ya trascendió mi abuelita, pero ella siempre está en mi corazón, y este episodio en particular me recuerda mucho a ella y se lo dedico a ella. Y también darle gracias a todos, especialmente a Amplify DSM, porque ellos nos abrieron las puertas a este estudio donde estamos aquí ahora, a Amner, que cuando le platicamos la idea del podcast, yo creo habrá de haber dicho a Amner, ¿y estas locas qué querrán hacer? Porque como que era algo completamente diferente, pero él dijo que sí, nos apoyó, llegamos, Laura nos abrió las puertas, ha sido súper linda, una fashionista al 100%, Eiki, que toma las mejores pictures, las mejores fotos, sí, contrátenlo, síganlos, Amplify DSM, muchas gracias por abrirnos las puertas y ayudarnos a cumplir este sueño que Lorena y yo teníamos desde hace mucho tiempo, y hoy se cumplió. Ya estamos a la final de esta temporada, de la primera temporada del podcast Mujeres Colibrí. Estoy súper agradecida. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, miren, hoy tenemos una gran invitada, Carla Álvarez. ¡Ay, bienvenida, Carla! Muchas gracias. Es la primera invitada. Sí. Déjenles platico cómo la conocí, porque creo que es importante siempre recordar cosas como esas, porque yo siento que si yo no hubiera conocido a Carla, no sé qué hubiera pasado conmigo en ese tiempo, porque yo me sentía súper sola. Miren, ¿se acuerdan que en el episodio pasado estábamos hablando de la ansiedad y que me dio ansiedad en el trabajo y todo el rollo? Y yo no sabía qué hacer con toda esa ansiedad, y aparte sentía que no me podía quejar con mis papás, porque pues mis papás trabajan en trabajos bien difíciles, pesados. Mi mamá trabaja en Tyson, como les he platicado, mi papá en la construcción, y yo pues estaba trabajando en un lugar con aire acondicionado, súper chido, y pues para ellos mis problemas del trabajo no eran problemas. Yo sentía que no me podía quejar, pero yo me sentía súper sola. No podía quejarme ni con mis compañeros porque pues ellos eran blancos. Ellos que iban a entender el racismo que yo estaba experimentando. Y me acuerdo que platiqué con el padre Bernie Wire, así creo que es ese apellido. Es que no sé muy bien explicar los apellidos americanos. Pero
el padre Bernie, aquellos que no lo conocen, él es el de sureste de Iowa y es muy diferente a los padres convencionales porque ese padre tiene un arete, él lo invitabas a las quinceañeras y él ahí andaba tomándose una chela contigo. Era súper diferente a un padre, pero era bien chido y él me ayudaba muchísimo. Él apoyaba mucho a los inmigrantes también. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo a alguien que te va a entender. Y dijo, y de hecho es del pueblo de donde te graduaste de la prepa. Y dije, pues, ¿quién será? Y dijo, ¿no la conoces? Se llama Carla Álvarez. Y dije, pues, no, yo no sé quién es esa señora. Dijo, no, espérate, te voy a dar su número y vas a ver que vas a conectar con ella. Me dio su número y dije, ay, pero es que ¿qué tal si tú quién eres? ¿Para qué quieres hablar conmigo? Y yo tenía la ansiedad, sentía miedo de comunicarme con una extraña. Pero dije, bueno, ni modo. Y me aventé y, ay, gracias. Mira, Carla dijo, sí, vamos. Y fuimos a comer y todo y conecté con ella y dije, wow, alguien me entiende, alguien sabe que lo que estoy viviendo es verdad. Y me dio mucho ánimo y dijo, tú puedes, tú mereces estar allí. Y me platicó su historia y todo de cómo estudió aquí en las universidades de aquí de Iowa y todo, y me dio tanta inspiración ella, y ya después me fui a estudiar mi maestría y todo, y fue gracias a Carla. Estoy muy agradecida y fue así como la conocí a Carla Álvarez. Ay, Carla, platícanos un poquito de ti. Pues muchas gracias a las dos, a Cueponi, a Lorena, por la invitación. Y sí, les voy a platicar un poquito de mi historia. Entonces, mi nombre completo es Carla Álvarez Ledesma. Nací en Guanajuato, pero me crié en Michoacán. ¿En qué parte de Guanajuato? En Yuriria, Guanajuato. Yuriria, en Marshalltown hay muchos de Yuriria. Sí, ya estamos por todas partes, ¿no? Ok. Y entonces me crié la niñez en Michoacán, en Quiroga, donde hacen las carnitas, ¿no? Las mejores carnitas, muy buenas. Exacto. Sí. Entonces, bueno, soy la menor de 5 hermanos, tengo 2 hermanos, 2 hermanas, y desde niña nos mudamos a los Estados Unidos, ¿no? Mi padre trabajaba en el campo, entonces queríamos pasar el tiempo con él y nos mudamos primero a California, después nos venimos a Iowa, ¿no? A La Matanza. En ese entonces era IBP, Tyson, que los había contratado. Y entonces, pues terminamos aquí en Iowa. Dijimos 1 o 2 años y nos regresamos a California. Y aquí estamos más de 30 años después, ¿no? Entonces, yo 20. Okay. Entonces, sí, crecí en este pueblo que dice Cueponi, Columbus Junction, un pueblo súper pequeño, pero tranquilo, ¿no? Entonces ahí terminé la high school, que es la preparatoria, ¿no? Después seguí mis estudios y me gradué de la Universidad de Iowa con 2 licenciaturas, una en administración de empresas. Vale. También seguí estudiando el español, entonces también tengo la licenciatura en español y un certificado de negocios internacionales. Y la escuela me encantaba muchísimo seguir aprendiendo, entonces hice la maestría en literatura latinoamericana. Y después pues me casé, que mucha gente no sabe. Me casé y me divorcié, un matrimonio súper rápido, ¿no? Y ¿Un express? ¿Te echaste un express? Sí, un matrimonio express, ¿no? Entonces, un quickie, un rapidín. Exacto, entonces ya me divorcié y no tengo hijos, pero mi familia es muy cercana, muy unida, entonces siempre estamos juntos, ¿no? Hoy en día soy docente como Cueponi, entonces soy maestra de español avanzado en una preparatoria en North Liberty, Iowa. Y entonces este es mi trabajo como número 22, ¿no? Entonces he tenido muchísimos trabajos, a veces 3 a la misma vez, a veces no, ninguno. Como buena latina. Entonces sí. Eso no muy buena. Aquí haciendo la lucha, ¿no? Entonces otra cosa que hago es que soy una ministra ordenada, entonces caso gente al civil, entonces ya tengo como 35 parejas que he casado, ¿no? En los últimos años. Y aparte también soy notaria pública, ¿no? Que me gusta ayudar a la gente y he estado en diferentes organizaciones, diferentes comités dentro de la comunidad de Iowa City y me considero una activista, ¿no? Y entonces esa soy yo. Wow, Carla Álvarez. Sí.
Fíjate que ahorita que estabas compartiéndonos tu historia de quién eres, no porque yo pensara que mi historia era muy particular o muy solo era mía, pero te escucho y es de, así fue como llegamos a Iowa. O sea, no necesariamente de que mi padre nos trajo a California, pero desde la familia que vivía en California escuchó de las matanzas y todo esto que estás hablando. Lo promocionaban mucho en ese tiempo, en los 90. ¿verdad? Sí, en los 90, exacto. Sí, porque nosotros venimos a principios de los 2000, entonces más o menos ese tiempo. Y yo siempre he jurado y perjurado que me voy a ir de aquí y no me he ido, pero escucho tu historia y digo, ok, así fue como llegamos muchos, ¿no? Sí, que claro. al Estado le hicieron mucha propaganda, mucho de, vente a trabajar aquí porque aquí vas a vivir el sueño americano. Y hasta la fecha muchas de estas familias seguimos aquí, pero yo escucho tu historia y digo, así nos trajeron, así nos encadenaron. Sí. ¿No es cierto? No, qué padre, qué padre. Nos da mucho gusto que estés aquí porque queremos comenzar a poner esto allá afuera con todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando en el podcast, que te diste la oportunidad de querer ser nuestra primera invitada, que yo espero que vengan muchos y muchas más, hacer esto como una cosa de comunidad, cuando alguien quiere contar su historia y relacionarse con eso que estamos viendo en nuestra comunidad. Así que muchas gracias por hacer esto y por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros, porque ya viste que estamos medias loquillas. Entonces, pues me sumo a las loquillas, entonces. Hoy el tema y una de las razones por las cuales tú estás aquí, ¿no? Las enfermedades como maestras. Qué importante, mucho a reflexionar, pero a veces la atención o no que le llegamos a poner a nuestro cuerpo. Ahora, lo que estoy a punto de decir no tiene ninguna connotación de juzgar, de miedo, de que ellos están bien, yo estoy mal, yo estoy bien, ellos están bien. Pero hoy, vuelvo a reiterar, entre más me conozco, más digo, sí funciona. Hay un libro que cuando yo lo leí la primera vez, como que al principio sonó de fantasía, y hoy que realmente lo proceso, que se llama El Juego de la Vida, ver cómo a veces muchas de estas adversidades, que a veces las vemos como un maleficio y a veces le decimos a Dios, ¿pero por qué, Dios? Si yo ayudo a mi comunidad, porque yo soy la mujer o el hombre más bueno del mundo y doy, ¿cómo me pagan? Y es como de, o sea, sí, pero el otro día estaba escuchando a alguien que estaba haciendo una reflexión del juego de la vida de este libro y decía, pónganse a pensar en los bestsellers o en estos libros que son los mejores vendidos. ¿Cuántas historias ves que dicen, yo nací rico, me hice millonario y tuve una vida bien fácil? ¿Cuántas bestsellers has visto que la vida es así? O sea, él daba el ejemplo de Harry Potter. Y hace cómo comenzó su historia de ser este mago tan famoso, que trascendió por generaciones. Empezó siendo un huérfano, o sea, una historia bien dura, bien de quisieras eso por la fama, y no porque fuéramos famosos, pero es como esta onda de, ok, ¿para qué pasan este tipo de cosas en nuestras vidas y desde dónde lo vemos? Y aquí es donde me gustaría que comenzáramos esta plática de ustedes, cómo han percibido o cómo han crecido viendo que sus familiares, sus padres, hermanos, tíos, ancestros han visto este concepto de las enfermedades. Pues en mi familia sí han habido personas muy enfermas. Mi abuelita Reyes se murió de cáncer y ya lo tenía muy avanzado. Ya cuando se lo detectaron, pues ya estaba regado por todo el cuerpo. Y pues nosotros allá en México somos de un rancho. Allá antes no había hospitales, no había vehículos. La gente se iba en la carreta, en el burro a Jerez. Entonces, la gente, ¿sí? en serio, bueno, mis abuelos, mi papá de chiquito es lo que platica, que pues no iban al doctor. Ellos eran curanderos, ellos hierbateros, o sea, en el aspecto de que ellos tenían una relación con las plantas y sabían hacer muchos remedios, que el estafiate para cuando tienes chorro, test para esto, aquello, la gobernadora para la infertilidad, o sea, hay test de todo, ¿verdad? Se sabían todo eso porque no habían doctores antes. Más antes no habían doctores y pues salía muy caro también. Había pobreza también y
salía muy caro ir al doctor, entonces pues mejor ibas, si te ibas a aliviar, te ibas con la partera. O buscabas un remedio, pero lo último que hacías es ir al doctor. Y ya cuando llegamos a los Estados Unidos, pues aquí sale también muy caro, tengas o no tengas aseguranza. Tratas de cuidarte lo más que puedes porque pues, ir al doctor sale caro, pero también aquí en Estados Unidos le han hecho muchas cosas horribles a los latinos. A las mujeres latinas las han esterilizado, las han usado como experimentos. Allá en Puerto Rico las usaron para poder crear la píldora anticonceptiva, pero no tenían todo regulado y después les dio cáncer, se murieron. Y en los 70s a las mujeres latinas las estaban esterilizando. Y hubo un caso, Madrigal versus Quilligan. Ah, sí. Sí, es un caso. Y vayan a ver el documental, No Más Bebés, así se llama. Y habla sobre todo esto y también en las cárceles y más recientemente en los centros de detención de inmigración han esterilizado a las mujeres. Entonces, yo como mujer, créanme que, miren, yo no tengo ni un doctor de cabecera para decirles eso. No tengo un physician cuando me preguntan, no tengo. Porque, fíjate, mi miedo más grande como latina es tener un bebé aquí en Estados Unidos. Porque yo tengo miedo que me hagan algo. Y no debería de yo tener ese miedo, pero es ese que cuando vas aprendiendo... Fíjate, el otro día tuve que hacer un proyecto sobre la salud de los latinos y los que no hablan inglés y qué les pasa. Si tú no hablas inglés, hay más probabilidad de que te entuben por más tiempo. Te entuben y que te tengan más tiempo en el hospital, que te diagnostiquen algo que no tienes, que te hagan procedimientos sin tu consentimiento o que no entiendas bien lo que te van a hacer. Hay mucho abuso médico. Entonces, yo realmente, para serte honesta, yo no voy al doctor. Yo tengo muchos remedios en mi casa que los uso y me han funcionado y confío más en eso realmente que ir al doctor. Para ti, Carla, cuando nosotros nos estábamos preparando para este tema, creo que aquí quiero como meternos como en esta parte también de, esta es la verdad de Cueponi, de Vanessa, pero también yo recuerdo que cuando nos estábamos preparando para esto, tú hablaste mucho de que tú entiendes que el día de hoy todo lo que has pasado y como de alguna manera la imagen que has perpetuado en tu comunidad es desde un lugar de privilegio, ¿no? De que te das cuenta que sí, tengo la oportunidad de ir al doctor, tener un seguro médico, pero también entendiendo que pues hay muchas cosas como las que nos comparte Cueponi, que ha habido como mucha negligencia o violencia médica. No sé cómo desde ese lugar, no que lo tengas que tocar específicamente, pero me llamó mucho la atención cuando utilizaste la palabra privilegio, de cómo tú te has visto de alguna manera o te has encontrado dentro de la comunidad. Me imagino hispana, no quiero decir que solo hispana, pero la comunidad en general donde vives. No sé si desde ahí te gustaría compartirnos un poquito de cuál ha sido tu perspectiva de cómo la comunidad sobrelleva enfermedades dentro de lo que tú has podido percibir aquí en Iowa. Mira, en mi caso, yo creo mucho en la ciencia, entonces yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? De privilegio, de que sí, tengo un trabajo, hablo el idioma y tengo el seguro médico, ¿no? Mi pensar es de que si tengo estas oportunidades, ¿por qué no usarlos, no? Entonces, hay muchas personas que tienen enfermedades más serias y quisieran tener ese seguro médico para poderse atender. Claro. En mi caso, los doctores que me han tocado como mis doctores familiares han sido buenísimos, que yo siempre los recomiendo dentro de mi comunidad, porque les tengo la suficiente confianza y la atención de ellos para los clientes que han tenido es buenísima. Entonces yo hago un poco de los dos, ¿no? Entonces creo mucho en la ciencia, en la medicina y claro, también mis barridas con el huevo, ¿no? Ándale. Mi limpia, mis... Oye, tú con el huevo. Ando bien interesada yo en su huevo de Carla. Sí, porque ya es la segunda vez que el huevo, entonces a lo mejor ahí como que... ¿Qué traes con el huevo, Carla? No, es que se siente la energía, ¿no? Entonces yo que trabajo con estudiantes, con colegas y todo, ¿no? A veces sientes la energía pesada y llegando a mi casa ya llego yo barriéndome con el huevo, ¿no? Oye, para ¿sabes leer el huevo?
huevo? O sea, energía. ¿lo abres y lo metes en agua y más o menos sabes o solo te lo limpias? Solo ¿Cómo lo utilizas? me limpio el cuerpo, le tienes que poner alcohol, ¿no? Tienes que hacer algunas oraciones, y entonces una vela blanca, ¿no? Para purificarlo, y tiene que ser un huevo de rancho, entonces mi madre tiene huevos de rancho, ¿no? Yo hoy le robo los huevos. Y entonces, pues sí, es lo que hago, ¿no? Y entonces cuando siento el cuerpo súper pesado, entonces llegando a mi casa, así, una barrida de huevo, aunque mis hermanas se burlen de mí, no me importa, ¿no? Pero si mi cuerpo lo siente y descanso, entonces, ¿por qué no? Órale, no, o sea, como que yo viendo esto es como lo tradicional, o el going back to basics, se une con la ciencia, porque no estás como diciendo no a una u otra cosa, sino que desde tu vivencia, desde tu perspectiva, le dices sí a la ciencia, porque yo lo he visto, porque a mí me ha funcionado, pero también sé que hay otras cosas que a lo mejor no podemos ver. Y es mucho de lo que hablamos en este podcast, ¿no? Esas cosas que no se pueden ver, es ese 93 a 97, de 95 a 97% que no podemos ver. Y me llamó mucho la atención cuando llegamos y que el huevo, yo al principio no dije nada, pero me quedé así, huevo. Ok, para limpiar eso, ¿no? Porque al final darnos cuenta que no solamente somos carne, no somos lo físico, sino que hay algo más allá, hay alguna ciencia de por qué el huevo es importante también, y me llama mucho la atención que eso es algo que de alguna manera has tomado. Eso es algo, por ejemplo, me quiero meter en eso un poquito, indagarlo, porque ¿te has metido de verlo o fue algo que tú aprendiste que vino de ti o lo viste creciendo? Yo lo vi creciendo, de que muchas veces cuando los niños pequeños se espantan o no pueden dormir, entonces ahí están las mamás, ¿no? Que barriendo al bebé con el huevo y todo eso. Y entonces ya de grande, pues también lo mismo, ¿no? Sentí la energía mala y entonces ahí estoy barriéndome con el huevo y más últimamente, ¿no? Entonces, sí, por las energías que te llegan de diferentes personas, entonces sí, sientes esa mala energía, mala vibra y ya. Y saca su huevazo. Y ya, me barro, me doy una barrida y mira, duermo como bebé, entonces Oye, ya. ¿qué haces con el huevo cuando terminas? Entonces lo tiras al siguiente día, ¿no? A la basura normal. Sí. Lo desechas por el inodoro o sí. Ok, ¿lo abres o lo...? No, lo deja, bueno, la forma en como yo lo hago, yo no sé si es perfecto o no, pero a mí me ha funcionado. No, cada quien entonces me barro con el huevo, digo las oraciones, lo baño de alcohol, puede ser un aguardiente o algo, y entonces te haces una limpia en todo el cuerpo, ¿no? Y lo pones en un vaso de agua transparente y entonces abres el huevo, lo pones ahí, le prendes una vela blanca y al siguiente día está como el huevo cocido, ¿no? Que te sacó toda la energía y entonces lo desechas. Curanderismo 101. Exacto, entonces mis estudiantes, oiga señora, ya se barrió con el huevo porque está muy tensa, ¿no? Ya sabes. Entonces pues eso, sí. Wow, qué chido, gracias Carla. Es un gran método que se utiliza por todo México. Ajá. Sí, yo principalmente lo he visto, yo he viajado a varios lugares en el mundo y siento que cada cultura tiene sus formas de limpiar las energías de alguna manera. Pero qué interesante lo que estamos platicando, las enfermedades, ¿no? Cómo las percibimos. Tú hablas acerca de tus ancestros, cómo lo percibieron viviendo en México. Tú hablas de cómo lo percibe la comunidad aquí. Y yo no necesariamente lo he estado platicando, pero yo lo platico mucho desde mi propia experiencia porque yo siempre juzgué el diabetes de mi padre y de toda su familia porque todos eran diabéticos. O sea, todos mis tíos son diabéticos, la mayoría de mis primas son diabéticas. Sus padres, muchos murieron de eso. Y hoy a mi edad, ser diabética, para mí fue un shock. Yo cuando a mí me diagnosticaron el diabetes fue después del 2020, me dio el virus que nos dio a mucha gente. Y ahí se me bajaron las defensas. Y ahí fue donde yo comencé a sentir los síntomas. Yo creo que lo he platicado. Y fui al doctor porque yo tampoco tenía un doctor de cabecera. Yo era de, tengo que ir al doctor porque te tienes que buscar un doctor para que te puedan hacer el diagnóstico y todo eso. Yo así de, bueno, yo pensaba que estaba embarazada. Yo estaba bien emocionada. Dije, o sea, mi mamá y mi papá que van a ser abuelitos. Cállate los ojos, que llegué al doctor y la doctora me dice, oye, ¿sabes qué es un coma diabético? Y yo así de, no, ¿qué es eso? Me dice, ¿desde cuándo te sientes así? Y yo así de, tengo como 6 meses. No sé, ¿cómo no te has
Y me empezó a decir todo y ya, bueno, según lo que ella me dijo es que una persona que está en números saludables tienes que estar como de 50 o menos, más o menos, para balancear tu azúcar. Yo andaba casi en los 500. ¿Ah? Ok, sí, o sea, para poner en contexto, porque la gente no lo entiende, yo no entendía estas cosas porque yo lo veía en papá, yo así de, guácala, yo no quiero saber nada de eso. Y ahora sí que lo que te choca, te checa, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo llegué, me hubieran visto haber llegado con la expareja que compartí hace algunos episodios, así de, ¿y qué tienes? No, pues no estoy embarazada, tengo diabetes. Y se quedó así de, ¿qué? Cuando yo le dije a mis papás, fue como una cosa de que los tuve que sentar en la sala y así de, me dio diabetes. Y fue como ese momento muy vulnerable, como haber vivido el juicio que yo tanto le di a mi padre y a su familia. Y en ese momento sentarme y haberlo vivido, como que cambió mi vida. Pero hoy puedo decir que el diabetes ha transformado mi vida porque le he puesto más atención a mi cuerpo. Algo que es como pensé que era exterior, me hizo decir, no, güey, es que te está pasando por algo y no por X razón, pero métete adentro. Y ahí fue mucho de donde comenzó también mi despertar espiritual más real. Sí. De haber experimentado eso y haber tenido mi doctor de cabecera, porque yo ni siquiera sabía cómo se llamaban los doctores que veía. Y me recordó mucho estas anécdotas que estás contando, porque qué hispano realmente. Yo le pregunto a mamá, ¿cómo se llama tu doctora? No sé. Es como de, oh, wow. O sea, qué hispano que va al doctor realmente... desde qué parte del privilegio sabe cómo se llama su doctor de cabecera, ¿no? Bueno, y hoy también tenemos la tecnología, ¿no? Que también ponen ahí MyChart o ponen tu expediente y ya te puedes meter ahí y ver cómo se llaman los doctores y qué laboratorio, qué estudios te están haciendo, ¿no? Entonces creo que hoy en día se nos hace más fácil tener ese acceso. Sí, pero se ha despersonalizado todo esto porque en la comunidad latina queremos tener relación con la gente, ¿verdad? El familismo. Entonces, ya ahora, pues el doctor ya no te habla. Y mis papás eso se enojan. No me hablaron y no me dijeron que mis resultados. Te lo mandamos en el portal. Y mi papá una vez los habló gritando y los dijeron, está en su MyChart. Dijo, pues qué chingados es el MyChart. Sí. Pues qué chingados es el MyChart. Así habla. y luego viene enojado mi papá y ellos como no te hablamos porque ya ese mismo día te mandamos la información. Ajá. Pero pues mi papá, ¿qué va a saber de moverle al teléfono? Claro. Y es algo que ha sido lamentable ahora en el sistema médico para aquellos que no son nativos de la tecnología. Digital natives, así se les dice. Ellos, pues mis papás no saben andar moviéndole ahí a esas cosas, ni saben si tienen correo electrónico o no. Y pues uno tiene que estar ahí leyendo su MyChart y todo, porque no le entienden. Aunque ahora pues ya te lo dan en español y eso es lo bueno, ¿verdad? Que tienen todo eso accesible a sus manos, pero pues si no sabes de la tecnología, pues es como que si no te dieran los resultados. Claro. Yo sé de la tecnología, pero voy a ser bien sincera. Los hago que me den la información de la manera que yo quiero. Les digo, me dicen, es que te lo mandamos al portal. Yo no tengo el portal, pero lo tienes que descargar. No, aquí no dice que tengo que descargarlo. Y yo mucho les obligo a llamarme por teléfono o a dejarme mensajes o a mandarme cartas. Porque realmente a mí nadie me manda cartas, entonces es como una forma de obligar al sistema a que me mande algo. Ahí está uno trabajando con sus cosas emocionales, ¿no? Pero eso que estás diciendo es mucho como a veces es como la frustración ya de los hijos que ayudamos a nuestros padres que están aprendiendo de estas nuevas tecnologías, de esta era de Acuario ahí para los místicos, de la era de la informática, ¿no? Hay tanta información que a veces no podemos procesar y cómo la procesamos ya estando en un país de oportunidades. Y siempre digo esto porque depende a quién le preguntes, ¿no? Hemos hablado en otros episodios, no sé si tú has escuchado nuestros otros episodios, Carla, donde ¿por qué si venimos al país de las oportunidades, como hispanos, por ejemplo, porque a veces seguimos viviendo en esta miseria y por no utilizar otra palabra, la pobreza o como quieras decirle, que venimos cargando de nuestros países y a veces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí, no? Y de alguna manera yo lo junto con esta onda de las enfermedades y quiero ya como que empezar a entrar en tu historia de qué te llamó para estar aquí y hablar de
de tu historia. O sea, cómo sobrellevaste ese episodio en tu vida y lo sigues sobrellevando para llegar al lugar donde estás el día de hoy. Bueno, gracias. Hoy les voy a compartir mi testimonio sobre esta enfermedad que, como dices, aún la sigo sobrellevando, ¿no? Que vivo con esta enfermedad a diario. Entonces hoy vengo a contarles mi historia de cáncer. Fui diagnosticada de cáncer de mama hace 2 años. Yo soy una persona que, como dije anteriormente, va al médico y me hago todos los estudios religiosamente, ¿no? Cada año. Entonces, me acababan de hacer una mamografía y pedí una referencia para ver un especialista porque mis hermanas estaban en alto riesgo y entonces me mandaron a hacer un MRI, ¿no? Que es una resonancia magnética. Y después de eso, algo encontraron ahí que me mandaron a hacer una biopsia de los 2 pechos, ¿no? Entonces, me dieron la noticia por teléfono que tenía cáncer en los 2 pechos, ¿no? Entonces, que tenía cáncer y que me tenían que hacer la cirugía. El cáncer que me dio era muy agresivo porque se había desarrollado en menos de 6 meses, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que en mi pensar, mis visitas médicas y hacerme los estudios es lo que a mí me ha salvado la vida, ¿no? Por eso es que estoy aquí. Entonces, cuando una persona escucha el diagnóstico de tienes cáncer, o sea, el simple hecho de la palabra, sientes todo el peso del mundo, ¿no? Todo lo incierto, qué es lo que me va a pasar, me voy a morir, entonces todo es muy rápido, ¿no? Entonces me programan la cirugía para hacerme una mastectomía, que quiere decir que te van a quitar todo el pecho, y para hacerme una lumpectomía, que viene siendo que te quitan el tumor, simplemente la bolita, le digo yo, ¿no? El tumor del otro pecho. Entonces, en el transcurso de esa espera, que no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, la mente y tu cuerpo te traiciona, ¿no? Que es lo que estaban hablando ustedes anteriormente. Tu cuerpo deja de funcionar, estás en una rutina que lo haces automáticamente como robot, pero no estás ahí, ¿no? Entonces, yo con leer simplemente la palabra cáncer me ponía a llorar, ¿no? Veía la televisión, veía personajes que tenían cáncer, entonces yo sentía lo que ellos sentían, ¿no? En ese momento, y entonces era un llorar, ¿no? Ir a la escuela llorando, salir de la escuela, me venía a mi casa llorando. Entonces, esto fue antes de la cirugía, ¿no? Y entonces caí en una depresión muy, muy severa. Justo antes de la cirugía, entonces voy con mi doctor familiar, ¿sabes qué? Tengo depresión extrema, ¿no? Entonces dame pastillas porque dejé de dormir, ¿no? Entonces estar pensando, la mente te está funcionando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo incierto. El doctor me dio pastillas y ya con eso, ¿no? Por lo menos podía dormir hasta que me hicieron la primera cirugía, ¿no? Entonces son cirugías muy largas. Tuve la primera cirugía y pues gracias a Dios todo salió muy bien. Me lograron quitar todo el cáncer completamente. Entonces gracias a Dios, ¿no? Se estaba regando porque también me quitaron 2 lymph nodes. Que vienen siendo, en español son ganglios linfáticos, ¿no? Entonces ya se estaba regando, ¿no? Entonces, pero me quitaron todo, ¿no? Entonces, me quitaron todo el cáncer, llegaron los resultados, no necesité radiación, no necesité quimioterapia, lo cual hizo que la siguiente cirugía que me iban a hacer, una reconstrucción, fuese más rápida, ¿no? Entonces, a los 3 meses de la primera cirugía me hicieron la reconstrucción. Pero la recuperación tardé como 5 meses en recuperarme, ¿no? Y claro, tu cuerpo pausa por este trauma que
tu cuerpo, bueno, tengo más de 15 cicatrices en el cuerpo de estas 2 cirugías. Ahora puedo hacer chistes, ¿no? De todo lo que me pasó, como les dije anteriormente. Entonces, pues quedé bien mamona, ¿no? Porque sí, me quitaron todo el estómago de abajo. Entonces me hicieron como cirugía una renovación, ¿no? Entonces, para la reconstrucción me quitan parte del músculo debajo del abdomen, entonces pues ya no tengo panza, ¿no? Como que dice ya. Y entonces sí, que te hiciste el mami talk. Como el lipo, ¿no? Como que dicen, pero no porque quise, ¿no? Por necesidad, pero de todos modos son chistes que hago hoy en día, ¿no? Con mis hermanas. Me dicen, ay, pero mira, quedaste bien buena, que no sé qué. Le digo, sí, pero ¿a qué precio, no? Sí. Entonces, pero tu mente te sigue jugando esa jugada, ¿no? El cáncer no se te va cuando te dan un diagnóstico, ¿no? No se va cuando termina la radiación, no se te va a quitar cuando te dan la quimioterapia. Siempre está ahí. Porque entonces ahora sigo haciéndome mis estudios y siempre es la espera, ¿no? De qué es lo que va a pasar y si pasa, qué es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Incertidumbre. Exacto, tienes que tener un plan A, plan B, plan C, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero entonces estas enfermedades ya más serias, ¿no? Como mencionaste, el diabetes, el cáncer, te cambian la vida, ¿no? Entonces yo en esos momentos de incertidumbre, de que no sabía qué estaba pasando, yo me aferré mucho a mi fe, ¿no? Yo soy católica, entonces yo era de tener conversaciones con Dios, ¿no? Por la noche que no podía dormir, entonces era de orar con Él, de hablar con Él, ¿no? Porque la verdad sí pensé que no le iba a lograr, pensé que me iba a ir en esas cirugías. Wow. Y mis hermanas también, ¿no? Tengo una hermana que me va a llevar a un concierto, que les presumo. Me va a llevar a un concierto de Arjona, porque... Clávenmelo en el corazón. Porque porque yo siempre he seguido a Arjona y todo, y yo, llévame a un concierto. Y finalmente, ¿no? El próximo mes que empieza su gira, entonces, ya, cómprate el boleto, te voy a llevar porque no quiero que se me quede en la conciencia de que te pasa algo y de que no te llevé, ¿no? Y yo, bueno, va, o sea... Wow, qué hermana. pero es la intención, ¿no? Claro, de que ellas me vieron en mi peor momento y entonces ellas fueron la familia, es la que está ahí, ¿no? Claro. Mis amigos más cercanas, familias, ¿no? Que me dicen, estamos rezando por ti, estamos orando por ti. Las buenas vibras, ¿no? Que te manda la gente, que sabes, ¿no? Que te están apoyando de una manera o de otra. Entonces, es lo que te mantiene a seguir, ¿no? Adelante. Wow, Carla. Sí, pero pues es lo que te digo, ¿no? Entonces también caminaba los primeros meses, primeras semanas después de cirugía, caminaba como esta caricatura de El jorobado de Notre Dame, así caminaba. Me encantan yo. tus referencias. Sí, no, sí, caminaba así, o sea, porque pues tengo la cicatriz 24 pulgadas, ¿no? Entonces me abrieron peor que ni si hubiera dado a luz, ¿no? Entonces, es una cicatriz que te recuerda todos los días lo que pasaste, ¿no? Y el cuerpo se tarda en sanar. Claro, sí. Entonces yo era así de caminar toda jorobada, ¿no? Las primeras semanas. Entonces es un sufrimiento, ¿no? Que ahora sí. Y la gente que te dice también, ay, pues échale ganas, ¿no? ¡Ay, no! Bendito, échale ganas. No. Sí se puede. Claro, o sea, son muy bonitas sí. esas frases, pero... ¿Cómo chingados le echo ganas y siento que me estoy muriendo? Ya estoy en mi pensamiento en la recta final de vengo agarrada de la mano de Dios, sí. Y si yo siento que Dios me suelta, ahí me voy. ¿de qué chingados me sirve el échale ganitas? Positivismo tóxico. Claro, sí. Tú viste, o sea, tú dices que tus hermanas ya estaban con esta onda de la propensidad del cáncer, pero otros antepasados, padres familiares, ¿también han pasado por este proceso? Mis padres no, inclusive, pero tengo primos y bueno, mi abuela yo creo que murió de cáncer
el útero, ¿no? Pero mi abuela tenía como 107 años cuando murió. O sea, sí. Entonces, he tenido tíos y eso, y bueno, si van al doctor se pueden hacer lo que se llama un examen genealógico, donde te pueden decir que si tienes genes, ¿no? Que te van a producir cáncer. Entonces, mis 3 hermanas y yo, bueno, mis 2 hermanas y yo, las 3, nos hicimos este examen. Nosotros, el cáncer no es de genealógico, lo cual es súper raro, ¿no? Y las 3 cáncer de mama, pero en diferentes etapas y no tan extremos, tan drásticos, ¿no? Pero sí, no, nada que ver. Y entonces las hijas de mis hermanas, porque tienen hijas, también se lo han hecho y no les ha salido que es genealógico. Entonces, bueno, estamos en Iowa, ¿no? Y entonces los números están aumentando, ¿no? Sí. Porque la comida que comemos, ¿no? Tiene todos estos químicos, ya nada es natural, inclusive lo orgánico no es tan orgánico como se dice, ¿no? Entonces el medio ambiente en el cual hemos crecido, entonces eso también afecta, ¿no? Entonces los números del cáncer es lo que yo he estado viendo más últimamente de amigas que conozco, de personas muy cercanas que se les ha desarrollado, ¿no? Y con esto, como creo que una de las cosas importantes fue que Cueponi lo trajo a mi atención es que no hablamos mucho de esto, o sea, conocemos personas que han pasado por estos procesos, pero realmente ¿quién habla de esto, no? Y cuáles son las estadísticas que realmente estamos viendo allá afuera en la comunidad, que quién le está poniendo atención. Yo siempre que veo las carreras para apoyar de estas causas del cáncer, casi en su mayoría son mujeres blancas, y es muy raro cuando yo veo a una mujer hispana. Tiene que ser una mujer que tiene como, ahora sí voy a usar la palabra porque tú la usaste, un cierto privilegio de educación, de oportunidades para que estén ahí, pero si no, o sea, yo no veo la abuela de alguien que le dio a la tía de alguien, y eso para mí es interesante de hablar también de esos números que estamos viendo allá afuera. A ver, ¿cuántas mujeres entre mujeres se dicen, hey, ya te hiciste la mamografía, el Papá Nicolau, todo eso, a la colonoscopía? ¿Por qué no normalizamos eso? ¿Por qué entre plática estamos allá vivoreándonos entre todas? Jeje. Yo no. El chisme es muy bueno, ¿verdad? Claro, sí. Pero ¿por qué entre mujeres no nos decimos, hey, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste el Papá Nicolau? Y es importante que lo hagamos, porque el cáncer es la principal causa de muerte entre latinos en Estados Unidos. Y las mujeres latinas tienen una tasa muy alta de cáncer cervical y están entre los grupos con mayores tasas de mortalidad para ese cáncer. Ese cáncer las mata horriblemente, porque lo que pasa que cuando ya las diagnostican, en su mayoría las mujeres latinas ya lo tienen súper avanzado, ya no hay manera de que se puedan curar, honestamente, ya no hay esperanza. Y luego, así, o sea, el cáncer cervical, tasas muy altas, pero el cáncer de mama es mucho más alto en las mujeres latinas. Es la causa principal de muerte entre las mujeres latinas, el cáncer de mama. Y como les dije, ya cuando se los detectan, ya están en etapas muy avanzadas. Y hay muchos programas, simplemente aquí en Des Moines, en el condado de Des Moines, hay centros de salud que te hacen las mamografías gratuitamente. No importa si no tengas seguro médico o no tengas papeles, te hacen la mamografía y te pueden ayudar para que recibas tratamientos si no tienes recursos. Pero necesitamos ir a estos lugares donde ofrecen estos servicios. No hay que tener miedo de ir. Yo sé que nos da pena que nos miren, que nos toquen, porque pues sí, a veces no vamos al doctor, a veces porque no tenemos seguro médico o simplemente porque nos da vergüenza que nos toquen, ¿verdad? Pero es más feo que te detecten el cáncer y más cuando te digan es que ya no hay nada que podemos hacer, ya ni radiación te va a ayudar. Y también hay otros tipos de cáncer que los latinos tienen de tasas mucho más altas. Por ejemplo, el cáncer de hígado y de estómago, en comparación a otras razas o etnias. Y pues pónganse a pensar, a nuestros chiquillos les damos chile muy temprana edad.
Tengo alumnos que llegan desayunando taquis y cachiros. El mejor desayuno. Not. Right? Entonces, ¿qué les está haciendo a los niños eso? Ajá. Imagínense, por eso tienen más alto, pero simplemente hablando de Iowa en general, como tú estabas platicando, Carla, Iowa tiene unas tasas muy altas de cáncer. De hecho, hasta da miedillo vivir ahora en este estado, porque el cáncer no discrimina. El cáncer no discrimina. Si de por sí ya los latinos tenemos tasas altas de ciertos cánceres, imagínense aquí vivir aquí en el estado de Iowa. O sea, hasta todos dicen, no tomes el agua de Iowa, porque el agua aquí está bien sucia. ¿Verdad? Muy contaminada. Iowa es el segundo estado de Estados Unidos con la tasa más alta de nuevos cánceres en el país. Y está creciendo mucho y luego bien jóvenes, les está dando el cáncer bien jóvenes, cáncer del pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata y del colon. Son muy comunes ya en este estado y está creciendo. O sea, no simplemente tienen tasas altas de cáncer, pero el crecimiento de nuevos cánceres aquí en el estado está aumentando cada día más. Es algo alarmante que yo no sé por qué nuestra gobernadora como que no hay conciencia de esto, no se habla, ahorita lo estamos hablando, ¿verdad? Pero hay que realmente ponernos pilas porque está arrasando y con personas jóvenes que les está dando muy agresivamente. Está esta idea de que, no, pues es que yo no fumo, ¿cómo me va a dar cáncer del pulmón? Pero no, hay otras razones por las cuales te puede dar el cáncer del pulmón. Los químicos que nos metemos en los medicamentos, la FDA no todo lo tiene 100% regulado porque a veces hay cientos por cientos de cosas químicos que pueden pasar en los alimentos, en los medicamentos que consumimos, y si no tenemos ese conocimiento de que estamos consumiendo, yo siempre le digo a la gente, si ves la parte de atrás de los ingredientes y las cosas que estás consumiendo y más de la mitad de las cosas que ves ahí ni siquiera los puedes pronunciar, lo más seguro es que no debes de estar comiendo ese producto, aunque sea muy fácil, aunque sea de fácil acceso, aunque sea tú dame las diferentes cosas que tú quieras darme, por qué es consumirlo. Y yo entiendo que también viene desde este privilegio socioeconómico de que solamente ciertas poblaciones en la sociedad pueden tener acceso a productos y alimentos más limpios. Pero sí, el agua, los alimentos, como se regulan las cosas aquí principalmente en Iowa, y hacia eso le añades estos índices por nuestra etnia del cáncer, y no solo el cáncer, otras enfermedades que también nos dan, pues ¿para dónde chingados le damos? Les recomiendo mucho que vean el documental The Smell of Money. Ay, no. Sí, ay, no. Sí. Ay, pero te trauma mucho. ¿Te trauma? ¿Lo has visto? No. Ok. Sí, velo pues, pero sí es como de, yo lo tengo, yo cuando lo vi así de, yo también compro eso. Ay, qué raro. No. Pero sí, son esos documentales como que te abren a cuestionar. A cuestionar. Y luego se los recomiendo, especialmente a aquellos que viven en Iowa, porque este estado tiene más cerdos que personas. Y eso, en mi opinión, es lo que está afectando que tengamos más tasas de cáncer comparado a otros estados. Claro, el desperdicio que pasa de todo. Bueno, es otra cosa de ciencia, pero también sabemos por qué pasa eso, ¿no? Pero yo me gustaría ya retomar esta parte de ¿con qué te quedas? ¿Qué parte de tu experiencia, de cómo has experimentado el cáncer dentro de la cultura, dentro de tu persona como Carla Álvarez, con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué quieres compartir a nuestra audiencia de ti, de tu experiencia? Porque no es la experiencia ni de Cueponi ni la mía, es la tuya. ¿Con qué te vas? ¿Con qué nos compartes? Mira, yo me quedo con el creer en esta ciencia, porque te digo, para hacer una reconstrucción, imagínate, ¿no? De tomar este músculo de otra parte de tu cuerpo y hacerte una reconstrucción y que te sirva. Entonces, tener la fe en los médicos, ¿no? Mi cirujano plástico que me hizo la reconstrucción,
antes de la cirugía le dije, mira, yo voy a poner mi fe en ti porque tú sabes lo que estás haciendo. Córtale donde le tengas que cortar, pero confío en ti. Después me di cuenta de que él era el jefe de todo el departamento de cirugía plástica y entonces dije, bueno, sabe lo que está haciendo, ¿no? Sí, entonces me quedo con eso, ¿no? De que sí tenemos que tener confianza en los doctores. Si no tienes una confianza en tu doctor familiar o el doctor que estás viendo, cámbiate. O sea, no tienes que seguir con ese médico. Es un servicio que te están dando, entonces, y estás pagando, ¿no? Entonces, paga por alguien que vas a tener una confianza, ¿no? Que vas a seguir sus instrucciones. Entonces, en mi caso, yo he sido muy bendecida. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Con la confianza en mis médicos, con mi fe, ¿no? Que Dios siempre me ha traído de su mano y pues me tiene en este mundo por algo, ¿no? Entonces, no me ha soltado de la fe. Y pues también en esto, ¿no? De la salud tiene que ser una inversión, ¿no? 100%. Entonces, muchas veces le invertimos mucho a la ropa o mucho a los carros o a las casas, pero realmente le tenemos que invertir a la salud, ¿no? Entonces, no lo veamos como un gasto médico que estamos haciendo, sino más bien esta inversión para durar muchos años más, ¿no? Porque si estamos saludables, pues seguimos viviendo. Y creo que me quedo con eso, ¿no? Más holísticamente, ¿no? Bueno, pues Carla, por ahí un pajarito me dijo que te uniste como que a esta onda poética que traemos nosotras de compartir algunas palabras de sentimiento relacionado con los temas que compartimos, así que me gustaría, antes de finalizar nuestra ceremonia, nuestro episodio y nuestra primera temporada, darte el espacio para compartir esas palabras. También que nos hables un poquito de las cosas y elementos que trajiste, porque te abrimos la invitación de traer algunos elementos aquí. ¿Y cuáles son tus últimas palabras? ¿Con qué te vas? Y le damos cierre a nuestro episodio. Así que, take it away. Mira, pues algunos de los elementos que traje la Biblia, como te digo, una Biblia y un rosario, porque la fe pues siempre ha estado ahí, pero creo que se identificó más, entonces me puse más adentro de lo que viene siendo lo espiritual, ¿no? Con Dios. Y traje una fotografía de mi familia, entonces mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mi papá. Traje también sage y el huevo, ¿no? Porque como te digo, todo lo espiritual, ¿no? Que se me quite todas las malas energías. Bueno, y al final del día creo que pues vivir con cáncer o ya con lo que quedó, ¿no? Creo que te quedan ciertas secuelas de tu cuerpo y tu mente también, pero creo que ha cambiado mi vida porque ya no soy tan enojona, ¿no? Antes era muy enojona, entonces creo que en ese sentido ha cambiado, entonces no soy tan enojona, me tomo las cosas más a la ligera, entonces con más calma y pues eso, ¿no? Eso es con lo que me quedo del cáncer. Bueno, y entonces me sumo a ustedes que tengo un poema que le escribí al cáncer, ¿no? Y entonces se lo escribí como forma de persona, ¿no? Entonces, bueno, el poema se llama Cáncer sin invitación. Llegaste sin invitación como un ser querido en Navidad. Llegaste a retarme todos los días haciendo hogar en mi vida. Quisiste aplastarme, restarle tiempo a mi vida, llevarme al inframundo. Mi mundo cambiaste, mi fe aumentaste. Yo soy guerrera, soy una brava. Mi cuerpo me recuerda a diario la batalla que te gané. Te gané meses después de Navidad. Navidad que llegaste. Cáncer, eres cruel y egoísta. Deja sabor amargo al pasar. Wow. Qué bonito, gracias, Carla. Sí. Bueno, y gracias a ustedes por la invitación y me ha encantado estar aquí compartiendo con ustedes esta experiencia, ¿no? Este testimonio. Ay, muchas gracias a ti por venir.
Espero que puedan seguir a Carla en sus redes sociales también. Si necesitan a alguien que los case, claro. Carla. Y es buenísima. Álvarez, así te encuentran en las redes me sociales. pueden encontrar, Carla Álvarez. Sí. O Profe Álvarez. Sí, Ajá. La Profe Álvarez. ¡Ah! Me gusta. Ajá. Y una cosa que no mencionó Carla fue lo del Club de Libros en español. Claro, sí. Tenía, bueno, también lo dejamos de hacer por esto, ¿no? Porque una vez que me diagnosticaron, entonces paramos también por el COVID. Entonces tenía un club de libros que también lo pueden encontrar por ahí en las redes sociales. Pero alcanzamos a leer cerca de unos 90 libros, yo creo. Porque sí duramos como unos 5 o 6 años con este club de libros. Entonces nos reuníamos una vez al mes y leíamos un libro, ¿no? Dentro de la comunidad en español, ¿no? Y entonces nos reuníamos en la biblioteca pública. Así que, bueno, en un futuro espero que volverlo nuevamente a iniciar, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué libro le recomiendas a la gente? De todos esos que leíste. ¿Cuál sería? No sé, ya me agarró la mente en blanco. Ahora la sí. agarraste de abajo. Pero yendo para México, creo que uno de los mejores libros es el de Juan Rulfo, ¿no? Entonces el de Pedro Páramo. Creo que ese en cualquier época suena bastante bien, ¿no? Sí. Wow, qué chido. Pues espero que vuelvan a regresar esas etapas de leer libros y para leer más historias de las personas, de la gente y de los escritores como tú, como Cuepón y como yo. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dar el agradecimiento de nuevo a Amplified, que nos apoyó, a Abner, a Laura, a Eiki, por todo el apoyo, por su paciencia, con todas estas grabaciones que hemos tenido en este 2025 ya pasado, pero queremos seguir moviéndonos hacia adelante en este 2026, abriendo la oportunidad a más personas para que puedan venir a contar su historia. Aún no sabemos exactamente cómo queremos proseguir con esto, pero les puedo decir que ya nos ha contactado gente para preguntarnos cómo fregados empezamos esto. Lo que nos dice que yo siento, creo y especulo que estamos haciendo algo bien. Entonces, Amplify, les andamos mandando referencias porque la gente nos anda preguntando y nosotros le dijimos, pues ve con Amer, el de PR, y con Laura, la creativa, la diseñadora de todo esto, porque gracias a su apoyo pudimos hacer muchas cosas. De hecho, para poder subir un episodio el día de hoy, su apoyo fue bien primordial para nosotras. Entonces, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Yo sí abro para que sigamos con la oportunidad de Mujeres Colibrí Podcast y se abra a tener la oportunidad de aquellos que quieren compartir su historia, pero a lo mejor no saben cómo darle, hacerlo mediante este podcast. Así que stay tuned en nuestras redes sociales, sigan nuestra playlist, sigan compartiendo los reels, los episodios, y pues por un 2026 lleno de más oportunidades para nosotros, para nosotras, para ustedes. Y pues se lo voy a pasar a mi hermana Cueponi para que ella comparta las últimas palabras antes de cerrar y le demos cierre a este episodio. Bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros en este viaje de Mujeres Colibrí. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado. Estoy muy agradecida y más que nada con Norma Lorena, porque yo me siento como una niña que cumplió un sueño. O sea, teníamos como este deseo y lo manifestamos, lo logramos, y ha sido un viaje muy precioso porque lo hemos platicado en otros episodios. Cada vez que íbamos a grabar el episodio sabíamos el tema y salía mucho mierdero. Cosas que teníamos que trabajar, cosas que teníamos que sanar. Simplemente esta semana me estuve acordando de etapas de mi ansiedad horribles y dije, bueno, voy a sacar mi verdad. Yo lo que venía a sanar es eso, yo le tenía mucho miedo al juicio mío y lo que la gente dijera de mí, y yo necesitaba sacar mi verdad, necesitaba desbloquear mi chakra garganta, sacar el miedo y expresarme y decir mi verdad, lo que fuera. Y lo hice, y
estoy agradecida porque lo pude lograr con Norma Lorena. Ha sido muy precioso y los animo a todos. Vayan, aviéntense. ¿Tienen ganas de algo? Háganlo. ¿Qué importa si son las únicas personas? ¿Qué importa si nadie los ve? Who cares? Hagan las cosas por ustedes mismos. Van a crecer tremendamente y va a ser algo precioso. Y ahora que ya estamos en este ciclo de finalizar esto, digo, wow, no puedo creerlo. O sea, qué bonito. Se fue rápido y fue una gran escuela este podcast. Y estoy agradecida también que vino Carla. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias porque tú me has apoyado también. Ella fue a un taller mío de escritura y, ay, no, yo sentí bien bonito cuando ella vino y dije, ay, Carla. Y traje gente. Sí, trajo gente. Apoyen a los artesanos latinos, apoyen a los escritores, a los artistas. Es muy bonito recibir amor de nuestra comunidad y no hay nada más hermoso que estar con la gente que nos quiere, que nos apoya, que suma en nuestra vida. Busquen esas personas porque sí existe ese tribu, ese círculo de mujeres, de gente preciosa, de gente que los va a hacer crecer. Entonces, pues, ay, no quiero decir adiós, pero hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Gracias por volar con nosotras en este espacio del alma y del corazón. Que cada historia contada sea medicina, que cada silencio honrado sea sabiduría y que el colibrí que habita en ti y en mí siga despertando la dulzura del alma. Hasta el próximo vuelo. Gracias, nos Adiós. vemos. Oro y miel para todos siempre. Adiós.